egresado también de esta sede. Como último tema vamos a ver los cambios postquirúrgicos de la mama y algunas otras temas. Como introducción, en los últimos años, últimamente se ha habido presentando bastantes cambios en el diagnóstico y en el manejo y tratamiento de la patología de la mama. Todos estos cambios han obligado a que nosotros como médicos radiólogos tengamos que irnos actualizando, sobre todo con los nuevos métodos diagnósticos y la patología en imagen. Algunos temas que vamos a ver van a ser los cambios tempranos y tardíos, secundarios a biopsia y cirugía, indicaciones mastográficas y de control, los hallazgos mastográficos y ultrasonográficos secundarios a la radioterapia y a la mastoplasía de reducción, y las mamas con implantes, hallazgos tanto por mastografía, ultrasonido y resonancia magnética. Bueno, como cambios tempranos y tardíos a este tipo de procedimientos, vamos a empezar lo que es una biopsia incisional. Esta va a ser toda en la que el cirujano diseca y extrae un volumen del tejido mamario que incluye el área sospechosa, y si la lesión es palpable, no va a ser necesario realizar una localización prequirúrgica como un marcaje o la colocación de un arpón. El término tumorectomía se reserva para la extirpación de una lesión maligna más el tejido sano que lo rodea. ¿Qué es lo que vamos a observar en la mastografía? Pues va a depender del tejido que se vaya a extirpar y de las complicaciones que se presenten durante el procedimiento. Si esto nos da como resultado benigno, los cambios a nivel de imagen van a desaparecer dentro de los primeros meses, y con un control mastográfico anual que hasta dentro de un 50% va a resultar normal. Solo se realizará una mastografía inmediata o muy cercana a la cirugía cuando tengamos duda de que si realmente fue extirpado la lesión en su totalidad. Va a haber cambios tanto inmediatos como tardíos. Los inmediatos van a ser en menos de 6 meses posteriores a la cirugía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Mínima distorsión, hematomas o seromas, edema y áreas radiolúcidas o quistes oleosos. El hematoma, por ultrasonido, lo vamos a poder observar como una imagen ovalada o redondeada, bien definida. Puede o no presentar algunas especulaciones o alguna irregularidad. Y en la mastografía vamos a ver un nódulo hiperdenso con sus márgenes pueden ser indefinidos, y a medida que va pasando el tiempo estos van a ser más organizados y van a ir disminuyendo su tamaño, al igual que diferentes lesiones que posteriormente vamos a ir viendo. El seroma, estos van a ser acúmulos de líquido seroso que generalmente van a ocurrir como una complicación de la cirugía, y estos van a buscar algún tipo o aprovechar ese espacio donde se puedan localizar, y por ultrasonido vamos a ver una lesión oval o redondeada, definida, y algunas veces irregular. En los cambios tardíos, que van a ser después de meses o años, vamos a observar la simetría mamaria, la distorsión de la arquitectura, necrosis grasa y calcificaciones de las suturas. En la simetría va a ser un sector de tejido fibroglandular denso que solo va a aparecer en una proyección y no va a ser como en las lesiones malignas o sospechosas de malignidad, que pueden observarse en dos proyecciones. Como podemos observar en esta mastografía, tanto en oblicuo medio lateral y en CC, el aumento de la densidad y un engrosamiento cutáneo. Aquí discretamente podemos observar una simetría aquí adyacente a estas a calcificaciones de algunas suturas o algunos marcajes que están ahí. La distorsión de la arquitectura va a ser un parénquima distorsionado
sin que se identifique ningún tipo de nódulo. Estos pueden presentarse con discretas líneas delgadas, rectas o espiculadas, que van a irradiarse desde un punto y pueden presentar retracción o distorsión o rectificación del borde del parénquima mamario. Puede presentar también o no un centro radiotransparente en el área de aumento de la densidad. Esto quiere decir que hay un atrapamiento de grasa en el seno de la cicatriz. La distorsión de la arquitectura, esta va a ser una cicatriz que puede llegarse a palpar como una zona indurada, que se va a presentar en la mastografía como una densidad espiculada o mal definida. Suele tener áreas radiolúcidas en su interior, como la imagen anterior, y puede presentar el atrapamiento graso de la cicatriz. Si bien este signo puede encontrarse también en algún tipo de distorsión maligna. Y en el diagnóstico diferencial va a ser fundamental en el seguimiento de estas imágenes, ya que, como les había comentado, va a ir pasando el tiempo, estas suelen estabilizarse o llegan a disminuir. La necrosis grasa, va a ser un proceso inflamatorio. Va a ser un hallazgo que va a ser muy caracterizado por la presencia de nódulos con densidad grasa. Van a ser quistes oleosos con o sin calcificación asociada o calcificaciones distróficas. Esta va a también tener una presentación variable. Puede que pueda presentarse como una masa o como una lesión espiculada o distorsión, que paulatinamente, como toda característica del cambio postquirúrgico, va a ir disminuyendo. En esta imagen podemos observar esta imagen radiotransparente con un borde discretamente radiopaco, ¿vale? En relación a algunas calcificaciones que están ahí en su cara. Y ya como aquí en estas dos proyecciones de oblicuo medio lateral, en la mama derecha podemos observar estas calcificaciones con un discreto centro radiotransparente, y en las proyecciones en CC discretamente se alcanza a observar, se toma una magnificación, un icono, y se puede observar completamente ya la lesión con el centro radiotransparente. El engrosamiento cutáneo focal, va a ser un edema provocado directamente a los pequeños vasos y va a contribuir al aumento de la densidad de la mama. En condiciones normales, la piel no debe de sobrepasar los 2 milímetros a nivel del pezón y del pliegue inframamario. En el engrosamiento de este tipo puede llegar hasta los 10 milímetros, como podemos observar cómo se ve el engrosamiento marcado del tejido celular subcutáneo. Las calcificaciones, estas pueden incluir tanto calcificaciones de los hilos, de las suturas, necrosis grasa y recurrencia tumoral. Estas tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre ellas, y pueden aparecer calcificaciones nuevas que van a ser benignas hasta en el 30% de los pacientes que se les haya ya realizado alguna cirugía previa, y hasta en un 43% de las recidivas tumorales puede haber calcificaciones de nueva aparición. Como podemos observar en estas dos imágenes amplificadas, una con 2 años de diferencia, donde se observaba imágenes incipientes de calcificación, y ya posteriormente 2 años se ve ya la calcificación gruesa y una calcificación de los hilos de la sutura. De este tipo de calcificaciones que llegan a aparecer entre los 6 y los 18 meses después de la cirugía y la radioterapia, van a tener muy pocas posibilidades de que sean malignas. Las calcificaciones benignas que se van a formar en las zonas de necrosis grasa, como las imágenes anteriores que habíamos visto, suelen presentarse comúnmente en el lecho quirúrgico y presentan un aspecto amorfo o distrófico.
Estas se van a distinguir fácilmente de la recidiva tumoral, aunque el inicio de su formación pueden tener un aspecto lineal o irregular o pleomórfico. ¿Cuándo se va a indicar una mastografía de control? Pues la justificación va a ser si hay duda de que realmente se haya o no extirpado la lesión completamente, y si el resultado de la biopsia es compatible con el diagnóstico prequirúrgico, pues no va a haber razón para realizar una mastografía posquirúrgica inmediata. ¿Qué tiempo se va a realizar? Van a ser a 12 meses después de que el resultado de la biopsia haya sido benigna, y de 6 a 12 meses posterior a la quimioterapia o a la radioterapia, para ir observando los cambios que vaya presentando. Los hallazgos por mastografía y los diferentes tipos de tratamiento, vamos a verlos a continuación. Las definiciones van a ser el tratamiento conservador. Esta va a ser una resección tridimensional del tumor y del tejido sano que va a estar alrededor, y con márgenes libres y la región axilar correspondiente. El objetivo va a ser controlar el tumor primario y preservar la estética de la mama. El tratamiento radical va a ser la mastectomía radical modificada, y esta va a ser la extirpación de la mama con ganglios axilares a nivel 1 y 2 y parte del pectoral menor. La radioterapia, ¿cuál va a ser la finalidad? Erradicar las células que se han dejado tras la realización de la cirugía con dos campos tangenciales. Esto implica la aplicación aproximadamente de 45 a 50.4 grays, y van a ser de 25 a 28 fracciones. ¿Qué es lo que nos va a representar este tipo de radiación? Pues los principales van a ser el engrosamiento cutáneo trabecular y el aumento de la densidad parenquimatosa. De igual podemos observar ya el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, cómo se ve el aumento de la densidad del parénquima del lado izquierdo en comparación al parénquima del lado derecho, y el engrosamiento cutáneo. Esto es secundario a los cambios por radioterapia.
el engrosamiento cutáneo, se asocia al edema que se va... Ah, sí lo he visto, ¿no? ¿No? Bueno, se va a asociar por el daño que se va a provocar a los pequeños vasos. El grosor normal de la piel debe de ser inferior a los 2 milímetros. La tendencia va a ser la resolución gradual de los 2 a los 3 años hasta llegar a la estabilidad, y superior al pezón y del pliegue inframamario puede llegar a medir hasta 10 milímetros o incluso ser superior a nivel de la zona periareolar. Bueno, como podemos observar igual en esta imagen, en un oblicuo medio lateral, los mismos cambios que hemos ido observando: el aumento de la densidad del parénquima del lado derecho y el engrosamiento cutáneo del tejido de la piel. Y aquí midiendo, ya extrapolándolo al ultrasonido, podemos observar el tejido o la piel se observa engrosado mayor a los 2 milímetros, midiendo 4.3. Buenas tardes. Entonces, recordemos el examen va a ser ultrasonido. Por favor, se requiere uniformidad. ¿Sí? Nos vamos a organizar el R1, R2, R3. ¿Hasta qué tiempo saben que podemos disponer de las dos, después de las dos? ¿Hasta las tres? Creo que sí, ya. Bueno, las clasificaciones, las cuales van a aparecer entre los 6 a los 18 meses o después de la cirugía y posterior a la radioterapia, se van a considerar de una baja probabilidad maligna. Estas van a aparecer en un 3% de las mamas tratadas por radiación, y pueden todavía llegar a presentarse de 3 a 4 años después del tratamiento. Estas se van a observar de gran tamaño, van a ser irregulares, de sus contornos bien circunscritos, o van a poderse presentar de otra manera, con un centro radiotransparente justamente donde se realizó el procedimiento quirúrgico. Igual en esta imagen podemos observar la calcificación de una sutura. Sí, préstame otra, por favor.
idónea en estos casos. Eso nos va a facilitar el examen, ¿sabes? Hay dos doctores que no me han pasado sus clases. Uno es el doctor Bernardo y el otro es el doctor Barrabás. Juan me comenta, ¿no? Gracias. Bueno, ya en la mastoplastia de reducción, aquí va a ser donde se le van a extirpar a la mama grandes cantidades de tejido para reducir el tamaño de esta. ¿Por qué motivos pueden ser? Tanto estéticos como problemas físicos. Va a haber dos tipos de incisiones. La primera va a ser inferior y periareolar, y la segunda va a ser periareolar inferior y submamaria. Estas van a ser los dos tipos de incisiones. ¿Qué vamos a encontrar por medio de la imagen? Una distribución anatómica del tejido glandular. Podemos observar también arremolinamiento del tejido mamario en las áreas quirúrgicas o manipuladas, y necrosis grasa con formación de quistes oleosos y las calcificaciones distróficas que ya habíamos mencionado. Aquí en esta imagen podemos observar el tipo de incisión donde se observa periareolar inferior y submamario, y esto fue en una paciente con diagnóstico ya por histopatología de cáncer ductal infiltrante. Estas imágenes de la misma paciente podemos observar en esta imagen, una imagen nodular con bordes esticulados que presenta una distorsión de la arquitectura, principalmente en el sitio donde fue intervenida. De igual manera, aquí en la oblicuo media lateral podemos observar este tipo de imagen. Y ya a esta misma paciente se le hizo retiro ganglionar, y se puede observar esta imagen donde es la cicatriz quirúrgica, donde se observa el cambio de la cicatriz. En las prótesis mamarias, esta va a haber tres tipos, dependiendo del acceso anatómico al que se realice. Uno va a ser en el surco submamario, dos en la región periareolar y tres en la región axilar. Va a haber dos tipos de situación del implante. La retroglandular o subglandular va a ser la más frecuente. Esta se va a colocar detrás del tejido mamario, como podemos observar en la imagen, y va a estar por delante del músculo pectoral. La retropectoral va a estar por detrás del músculo pectoral mayor y entre los arcos costales. Aquí podemos observar la colocación de un implante, el cual se encuentra en situación retroglandular. Podemos observar el músculo pectoral, que bueno, no se alcanza a delimitar completamente, pero podemos observar que está entre el músculo pectoral y el tejido glandular. Aquí en la situación retropectoral vamos a observar el tejido glandular y discreto tejido muscular por la proyección, pero va a estar detrás del músculo pectoral. De estos dos va a haber ventajas y desventajas. De la colocación retroglandular, las ventajas, esto nos va a ayudar a tener mayor control de la forma de la prótesis, y va a ser mejor
va a tener una mejor evolución postoperatoria y al momento de tomar las proyecciones no va a haber distorsión al contraer el pectoral. Y las desventajas: hay mayor posibilidad de palpación del implante, va a haber mayor riesgo de interferencia en la mamografía y la incidencia va a aumentar de que se llegue a contracturar la cápsula del implante. Del retropectoral, la ventaja se va a ver que hay disminución de riesgo de dañar el implante, de que se presente una contractura capsular, disminución de la posibilidad de la visualización o la palpación del implante al momento de realizar la imagen y menor interferencia en la mastografía. Las desventajas va a ser que va a haber mayor desplazamiento lateral, un menor control del polo superior al momento de tomar la proyección y la recuperación al momento de realizar el procedimiento quirúrgico va a ser prolongado y puede llegar a presentar distorsión al contraer el pectoral. La FDA recomienda estudios de tamizaje mediante la resonancia magnética a los 3 años de que se hayan colocado los implantes y subsecuente cada 2 años. La resonancia magnética va a ser el mejor método individual para la evaluación de las prótesis. Bueno, vamos a ver la mastografía ya con implantes. En 1988, Eklund inició o fue un se hizo la técnica por mastografía en pacientes con prótesis. Estas van a hacer 8 proyecciones, van a hacer imágenes en CC y OML con una mínima compresión y que van a ser las comunes. Y se agregaron proyecciones en donde se van a desplazar los implantes y van a ser de la misma manera en CC y OML, y estas nos van a permitir tomar las imágenes con compresión normal. Estas van a ser traccionando la mama hacia afuera y desplazando la prótesis hacia atrás hacia atrás de la pared torácica para que nos ayude a permitir la compresión del tejido mamario y el tejido sea más o pueda ser mejor valorado. Aquí podemos observar, se hace la compresión desplazando la prótesis posterior y después se realiza una compresión hacia abajo para que quede completamente libre el parénquima mamario sin que la prótesis intervenga para la valoración del tejido glandular. En el ultrasonido podemos observar las principales indicaciones van a ser, pues obviamente, las pacientes portadoras de las prótesis que se van a realizar un examen ecográfico, principalmente por estos 3 motivos: que tengan un nódulo palpable que pasa por desapercibido al momento de realizar la mastografía o complemento de la mastografía, y como último, la evaluación de las posibles complicaciones que haya tenido la prótesis. ¿Cómo se va a ver la prótesis en el ultrasonido? El interior siempre se debe de ver anecoico, aunque no va a ser raro llegar a encontrar algunos artificios reverberantes en la porción anterior del implante, como podemos observar aquí, pero también se pueden observar dobleces radiales que son característicos del implante, que van de la periferia hacia el interior del implante, que son normales, propios de la cubierta del mismo. Aquí podemos observar los pliegues radiales, la doble cubierta que se llega a observar en el ultrasonido, como ejemplo. Aquí hay otros donde podemos observar lo característico, que debe de ser la membrana fina, que es toda esta,
que rodea la prótesis completamente. La prótesis en su interior se debe de ver anecoico, que esto es el hallazgo más específico al momento de evaluar las prótesis por ultrasonido. Por resonancia magnética, la resonancia va a tener dos principales indicaciones, al igual que el ultrasonido. Estas van a ser dos. Una, valorar el parénquima mamario. Dos, valorar la prótesis. Como ya habíamos visto, es la técnica de elección para valorar las complicaciones de las prótesis mamarias. ¿Qué proyecciones vamos a indicar al momento de valorar la prótesis? Va a haber dos tipos. La primera va a ser para valorar el parénquima, que van a ser las secuencias que ya todos conocemos: T2 y STIR en axial, T1 con aplicación de gadolíneo, con o sin sustracción 3D, sagital en T1 más gadolíneo. Y si lo que queremos es evaluar la prótesis, vamos a solicitar un STIR más supresión de agua, o T2 con supresión de silicona, como podemos observarlo en esta imagen. ¿Cómo va a ser la semiología? ¿Cómo se va a evaluar? Tenemos que valorar la integridad de la cápsula, que va a ser fibrosa y se va a ver hipointensa, como podemos observar aquí en la imagen. Las válvulas y el contenido se va a ver dependiendo de la secuencia que se esté pidiendo: hiper intenso en STIR y en T2, e hipointenso en T2 más la supresión de silicona. Aquí de la misma manera podemos observar la secuencia de la silicona, la vamos a observar hiperintensa y bueno, se va a ver la silicona blanca y la supresión grasa más la saturación de señal de agua. Y en la de abajo la secuencia se va a ver la secuencia de silicona negra, va a ser muy similar al parénquima debido a la señal de la silicona. ¿Qué complicaciones va a presentarse el implante? Va a haber locales y las sistémicas. Las locales van a ser tempranas o tardías. Las tempranas, como ya habíamos visto anteriormente, van a ser hematomas, infecciones o seromas. Las tardías va a haber contractura, granuloma, ruptura del implante o un seroma tardío. Las sistémicas, enfermedad del tejido conectivo y enfermedades hematológicas y trastornos linfoproliferativos. Aquí va a haber varios signos, como la encapsulación. Esta va a provocar que la prótesis se vuelva dura y va a tener una forma redondeada y va a ser difícilmente desplazable al momento de querer tomar las proyecciones. Va a adquirir una forma más redondeada, como podemos observar aquí en la imagen, y puede o no haber calcificaciones alrededor de la prótesis. Esta cápsula va a ser fibrosa, en condiciones normales va a ser suave. Sin embargo, si se llega a encapsular, esto va a ocasionar mayor dificultad al momento de querer tomar las proyecciones para valorar los implantes y el tejido glandular en la mama. La contractura, esta va a ser una respuesta cicatrizal exagerada a la implantación, obviamente porque el material pues, es extraño al cuerpo, y la principal complicación es de la mamoplastia de aumento. Aquí la incidencia va a ser de 0.5 a 30%, y esto se puede llegar a presentar semanas o años después. Los cambios en forma de la prótesis van a ser irregulares y los pliegues también, y puede haber rectificaciones del contorno de la cápsula, como podemos observar aquí en esta imagen de resonancia magnética. Los contornos se van a llegar a ver irregulares y podemos llegar a observar dentro del implante ausencia de señal. De esta manera, igual aquí en el ultrasonido se observa la irregularidad del implante mamario.
La herniación, esta va a ser un desgarro de la cápsula fibrosa, o sea, de la cápsula externa, y va a haber salida del material de la prótesis. Sin embargo, no va a ser del gel del implante. No va a haber ruptura. La exploración, normalmente se va a ver un nódulo palpable, que es lo que se observa en esta imagen. Va a ser palpable y no lo vamos a poder diferenciar de una ruptura del implante. Se va a tener que realizar mayores estudios para evaluar completamente si se delimita o no la lesión. Como podemos observar aquí, no podemos saber si realmente sea una herniación del implante o una ruptura. Esta ruptura va a tener una prevalencia del 26% a los 12 años y del 55% a los 16, y va a presentar una incidencia de 5.3 rupturas por cada 100 implantes al año. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar signos de la ruptura intracapsular, como podemos ver estos signos en la escalera, que va a ser una discontinuidad de la cubierta del implante debido a las múltiples líneas que van a ser paralelas en el interior del implante. Esto va a representar la cubierta del implante, que va a estar colapsado y va a estar flotando dentro del silicón. Aquí los signos del pliegue ecogénico, podemos ver mayor aumento de la ecogenicidad y esta muesca hacia el interior del implante. Signos como la línea subcapsular o la gota de agua. La línea subcapsular y la gota de agua, estos van a ser por la ruptura de la cápsula, y vamos a observar todas estas imágenes lo que envuelve al implante, verlos flotando dentro del mismo. Y aquí el signo de la cerradura, como podemos observar, aquí se ve muy discretamente. Estos son datos de ruptura extra e intracapsular. Podemos observar el discreto salido del material del implante, y de aquí la irregularidad de la pared del mismo. En el caso de las rupturas intracapsulares, tenemos el signo de Linguini, que estas van a ser múltiples líneas curvilíneas, como podemos observar aquí en la imagen de resonancia magnética del implante, los cuales van a tener baja densidad y van a estar flotando dentro del silicón. En la imagen de lágrima invertida, esta, como ya hemos visto, va a ser la disrupción del fragmento de la cubierta del silicón, o en caso de que exista un sangrado extenso. El gel que escapa del contenido entre la cápsula fibrosa y el implante nos va a dar una imagen sugestiva de una lágrima invertida. En las rupturas extracapsulares se van a observar focos hiperintensos que representan el gel libre. Como podemos observar aquí en estas imágenes de resonancia mastografía en oblicuo medio lateral, podemos observar la ruptura extracapsular y la fuga del material del implante. El signo de la tormenta de nieve, va a haber salida del material del implante, lo cual no va a permitir el paso del sonido del equipo, dándonos estas sombras o imágenes que pareciera darnos un efecto en tormenta de nieve. Y la ruptura intra y extracapsular, donde podemos observar la salida del material de la prótesis, de la silicona, y los pliegues y las irregularidades y la disminución de señal en el implante. Así se observa como tal una ruptura intra y extracapsular. Y pues así se clasifica la ruptura de los implantes: normal, sospechosa y como tal la ruptura.
Aquí está tanto en la mastografía, en el ultrasonido y en la resonancia magnética los principales datos a observar en cada uno de ellos. Y eso sería todo. Bien, entonces, ¿alguna aportación? Bien, ¿me puedes dar una imagen de los pies? Bien, cuando desconocemos la imagen por ultrasonido, como es operador dependiente por ultrasonido, ¿Está? en algún momento dado, en el medio, más en el medio particular, se dan las situaciones no recomendables. Y entonces, esas pequeñas ondulaciones ¿Cuál quiere? ¿Las primeras? ¿Esa? Otra, hay una que tienes donde son varios. Esa, por ejemplo, esa, la segunda imagen, en algún momento dado, son tomadas esas imágenes como signo de contractura, acompañado de un cuadro clínico. Muchas veces el médico que está haciendo el estudio se puede aprovechar de esa situación y comentar que es contractura. Pero ya sabemos, ya nos lo dijo el doctor, que son pliegues radiales normales completamente. Entonces, uno alrededor de lo que vamos a ir aprendiendo las cosas normales. Es importante que estemos empapados cada vez más y podamos entender qué se espera de una imagen ecográfica. No es fácil, la imagen mamaria no es fácil, pero de eso se trata, de reunir a todos y ir comprendiendo poco a poco esas situaciones, ¿sí? Entonces, pues bueno, no hay más que decir, muy de nuestra antigua clase y te agradezco el apoyo. Para el examen, para la evaluación, continuando con la razón de su evaluación, voy a considerar todas las participaciones que se hayan presentado a lo largo de las sesiones virtuales y aquí entonces, pues bueno, eso va a ser considerado importantemente, para mí es algo muy importante, pero las voy a considerar. Ojalá ahí pues no haya reprobación, si la hay, pues bueno, ojalá y se compense con esta cuestión, ¿sí? ¿Algún comentario? Entonces, puntualidad. Ojalá, bueno, platiquen con sus profesores para que no